hablaban ustedes de un lambda, hablaban de longitud de onda, ¿sí? Entonces tenemos que, para trasladarse de este punto a este punto B, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes pueden observar que ha recorrido un espacio, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser la longitud de onda entonces? ¿No? Vendría a ser, ¿no? Lo que corresponde a la distancia de un ciclo. Para trasladarse de este punto A a este punto B, ha recorrido una distancia, ¿no es cierto? Esa distancia vendría a ser longitud de onda. Si en forma puntual tuviéramos que definir qué es la longitud de onda, entonces lo único que podríamos decir, la longitud de onda vendría a ser la distancia de un ciclo, ¿no? Y siempre se da en milímetros, ¿sí? De donde inician, entonces, inicio de una onda, final de una onda. Este es lo que es un lambda, ¿sí? Luego puede ser de un pico al siguiente pico, o la distancia de dos picos. O ¿por qué no? Podría ser la distancia de dos valles. Eso vendría a ser entonces longitud de onda, ¿sí? Lo que recorre la onda y la distancia de este punto a este punto B, ¿sí? Eso vendría a ser longitud de onda. Vamos al siguiente concepto, que es el periodo. A la vez que este ciclo, ¿no es cierto?, está recorriendo un espacio de A a B, también está gastando un tiempo. Entonces, ¿y qué es entonces el periodo? Vendría a ser el tiempo de un ciclo, ¿no es cierto? Si tuviéramos que dar entonces como concepto básico puntual, vendría a ser entonces el tiempo que tarda desde este punto A a este punto B, entonces a eso se le denomina periodo. En cambio, longitud de onda vendría a ser la distancia de un ciclo. ¿Qué es el periodo? El tiempo de un ciclo. ¿Sí? Vamos al tercer concepto, que es frecuencia. Es la combinación de los dos, el ciclo por el segundo. ¿Se acuerdan cuando decía a ustedes, ¿no?, de que qué vendría a ser entonces un ciclo por segundo? Vendría a ser un hertz o un hercio, ¿sí? Entonces, es la combinación entonces de la longitud de la onda con el periodo. Entonces vendría a ser un ciclo por un segundo. Eso vendría a ser entonces la frecuencia. En otras palabras, ¿qué vendría a ser como concepto frecuencia? El número de ciclos por unidad de tiempo, ¿cierto? Sí, el número de ciclos por unidad de tiempo, ¿no? En esto podríamos decir, a lo mejor hay un ciclo por segundo porque estamos viendo una sola onda, ¿no es cierto? Un solo ciclo. Pero también a lo mejor se está formando dos, ¿no es cierto? Entonces teníamos 2 ciclos por segundo, 3 ciclos por segundo, 4 ciclos por segundo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿en qué es la frecuencia? Entonces, reiterando, el número de ciclos por unidad de tiempo. Recordando entonces, como están viendo ustedes, todo es reiterativo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo denominan ustedes la frecuencia? El hertz, ¿no es cierto? Hertz o el ciclo por segundo. Eso vendría a ser, ¿no?, la denominación de frecuencia. En otras palabras, entonces, ¿qué vendría a ser la unidad de medida de la frecuencia? Vendría a ser el hertz o el hercio, ¿no? ¿Y qué es un hertz o un hercio? Es un ciclo por segundo. Entonces, en forma puntual, si a ustedes le preguntan, ¿qué es un hertz? Bueno, pues es un ciclo por segundo. ¿Y qué es un ciclo por segundo? Es un hertz. Ambos son unidad de medida de la frecuencia, ¿sí? Entonces, con esto ya tenemos los tres conceptos bastante básicos, en la cual longitud de onda vendría a ser la distancia de un ciclo, el periodo, el tiempo de un ciclo, la frecuencia, la combinación del ciclo por el segundo, número de ciclos por unidad de tiempo. Pero ¿qué vendría a ser la unidad de medida de la frecuencia? ¿No es cierto? Sí, vendría a ser
un ciclo por un segundo. ¿Cómo se denomina un ciclo por un segundo? El hertz o hertz. ¿Sí? Ahí lo tienen ustedes entonces, el concepto básico. La amplitud, bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que describir con la amplitud? La altura de la onda, pues, ¿no es cierto? Desde la línea de base hasta el pico más alto, o a lo mejor, ¿por qué no? Desde la línea de base hasta el valle más profundo. Eso vendría a ser la amplitud, o mejor dicho, la altura de la onda, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y a qué se va a referir esto? A la intensidad del sonido, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Cuán intenso vendría a ser el sonido, entonces se grafica, ¿no es cierto?, con estas ondas que ustedes están viendo, entonces esta altura o amplitud de la onda, que es sinónimo de la intensidad del sonido, ¿cierto? Así se mide en decibeles. Más adelante vamos a ver qué significa decibeles y por qué se denomina decibel, ¿no? Decibel. Muy bien. Y finalmente la propagación, ¿no? O la velocidad de propagación del sonido, ¿cierto? Que vendría a ser, pues eso es lo único que es el espacio que recorre la onda por unidad de tiempo, ¿cierto? Sí, vendría a ser la velocidad, ¿no? Metros por segundo, ¿sí? Y ya les dije, ¿no es cierto? Este metro por segundo o la velocidad de propagación nada tiene que ver con la frecuencia. ¿Sí? Es independiente. ¿Y de qué depende esto? Entonces, solamente depende del medio donde se está, ¿no? En donde se está, diríamos, trasladando ¿no? Vendría a ser entonces si es un sólido, si es un líquido o si es un gaseoso, ¿no? En la cual ya hay más o menos una, diríamos, una velocidad constante, diríamos, ¿no es cierto? Sí, puede haber algunas modificaciones por la temperatura, por eso, ¿no? Por la humedad y algunas cositas, pero no es muy significativo, ¿sí? En todo caso, entonces la velocidad de propagación del sonido, ¿no es cierto? Depende de dos factores, ¿no? Depende de la densidad, ¿sí? De la densidad y la elasticidad del medio, ¿no? ¿Qué se entiende por elasticidad? Si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. ¿Cuál es el medio más elástico? El gas, pues, ¿no es cierto? En la cual puede ustedes ver que se disipa o diríamos, se puede expandir, ¿no es cierto? Con mayor, no un sólido, pues, porque usted tiene una piedra, bueno, pues ahí nomás queda como piedra, ¿no es cierto? Pero si es un líquido, tiene otra elasticidad. Si ustedes lo vierten sobre un recipiente, entonces forma un nivel, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, el gas, si lo meten en un recipiente, pues entonces el gas, ¿no? Ocupa todo el volumen, por lo tanto es más elástico, ¿no es cierto? A eso se refiere de la elasticidad. Y el sonido depende de esa elasticidad. Mientras más está en un medio sólido, las partículas están más comprimidas, ahí la velocidad se desarrolla más rápido, ¿no? Entonces, mientras que en el gas, ¿no? Siempre es mucho más lento. Intermedio a los dos tendría que ser el líquido. ¿Sí? Muy bien, eso lo vamos a reiterar nuevamente, doctores. ¿Por qué era importante estudiar esta característica de las ondas acústicas? ¿Cierto? Porque esto va a intervenir en la interpretación de lo que es la calidad de la imagen, ¿sí? Y justamente nosotros tenemos que proveernos de las mejores imágenes porque para nosotros eso es diagnóstico. Entonces, más adelante ¿no? Vamos a hacer algunos ajustes ecográficos, porque todas estas herramientas que ustedes están viendo para mejorar la imagen lo tiene el ecógrafo. Entonces, para entenderlo es importante los conceptos de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y es por eso que estoy poniendo mayor énfasis en algunos aspectos importantes en lo que cómo es la formación de la imagen, para que tengan ustedes un sentido, ¿no? De cómo usar la frecuencia, ¿no? Cómo usar la frecuencia, ¿no? Y para mejorar ustedes sus imágenes. Pero no solamente van a usar la frecuencia, ¿no? Van a usar otras herramientas para optimizar sus imágenes. ¿Sí, doctores? Entonces, aquí lo que se trata entonces es de ver entonces
cómo actúa la frecuencia sobre la longitud de onda, sobre el periodo y sobre la amplitud. ¿Y esto para qué? Para dar una imagen o una calidad de la imagen, lo que se llama optimizar las imágenes, ¿no? Y esto tiene que ver entonces ya con la resolución, ¿no es cierto? Sí, la resolución, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? La resolución vendría a ser de repente la espacial o por detalles ver los puntos, ¿no es cierto? La distancia de punto a punto más pequeña que ustedes puedan discriminar, ¿no? Y como el ojo humano, ustedes saben que la línea recta es una sucesión de puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros lo vemos como una línea recta. ¿Por qué? Porque nuestra resolución es bastante baja, ¿sí? En realidad, entonces, ¿no? Lo que siempre nos han dicho, ¿qué es una línea recta? Una sucesión de puntos, ¿sí? Pero nosotros vemos solamente una sola línea nada más, ¿no? Y esa es nuestra resolución. Es dar una buena resolución, entonces ustedes discriminar, ¿no es cierto?, la distancia más pequeña de punto a punto. Observen, ¿sí? Que en el ojo humano más o menos vendría a ser 1 milímetro a 1.5. Esa es nuestra resolución, doctores, ¿no? Es decir, si estos puntos están separados por 1 milímetro, entonces nosotros lo veríamos como puntos separados, ¿no? No veríamos una línea recta, ¿sí? Entonces, nuestra resolución es bastante, diríamos, mala, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Te has sentido entonces? ¿Cómo va a intervenir entonces la frecuencia, ¿no? Para observar, optimizar nuestras imágenes, entonces, ¿no es cierto?, darnos una mejor resolución, una mejor discriminación de punto a punto, o la distancia más pequeña de punto a punto, como que lo vemos estos puntos aislados, ¿no? Y cómo actúa sobre la profundidad. Ustedes saben que, ¿no?, si ustedes quieren una mejor resolución, entonces van a perder profundidad, ¿no es cierto? Ustedes tienen que acercarse más para poder ver mejor los detalles de la imagen, ¿no? ¿A costa de qué? De perder profundidad. Pero en algunos momentos ustedes tienen que explorar en la profundidad. Entonces, al explorar con la profundidad, entonces, ¿qué va a pasar? Su resolución va a disminuir. Siempre, entonces, la resolución va en contra de la profundidad. ¿Sí, doctores? Entonces, para explicar todo esto, mire, esto no hay en ningún libro, yo quería interpretarlo de esta manera, ¿no? Para dejarme entender con ustedes, ¿no? Cómo influye la frecuencia. Entonces, en primer lugar, entonces, aquí está la reiteración y como les digo, todo es reiterativo, cada momento les estoy... Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.